Buenas tardes, compañeros, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a hablar sobre las generalidades, marcas y botones reflejantes, delimitadores y botones por un señalamiento horizontal. Bueno, nuestro equipo está compuesto por Arroyo Montalvo Carlos Eduardo, Castillo Méndez Emanuel, Morales Dolores Ángel Misael, Pedro Torres Kevin Jair y Torres Díaz David. Bueno, generalidades del señalamiento horizontal. Bueno, como definición tenemos que este es un conjunto de marcas, dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento. También se aplica en guarniciones, estructuras, esto con el propósito de delinear las características geométricas de las carreteras y vialidades urbanas. Sirve también para denotar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados dentro del derecho de vía, así para regular y canalizar el tránsito de vehículos y peatones, así como proporcionar información a los usuarios. Estas marcas y dispositivos son rayas, símbolos, leyendas, botones reflejantes o delimitadores. Bueno, aquí tenemos la clasificación de las marcas y dispositivos para señalamiento horizontal. Bueno, esto lo vamos a ir explicando a lo largo de esta presentación. Para rápido tenemos a los M1, que son las rayas separadoras de sentido de circulación, M-2, la raya separadora de carriles, M-3, la raya en la orilla de arroyo vial, las M4, que son raya guía en zonas de transición, M5, raya canalizadora, M6, raya de alto, M7, rayas de cruce de peatones o de ciclistas, M8, marcas para cruce de ferrocarril, M9, rayas con espaciamiento logarítmico, M10, marcas para estacionamientos, M11, rayas, símbolos y leyendas para regular el uso de carriles, M12, marca en guarniciones, M13, marca en estructuras y objetos adyacentes a la superficie de rodadura, M14, raya guía hacia las rampas de emergencia para frenado, M15, marcas para identificar ciclovías, M16, marcas temporales, DH-1, botones reflejantes y delimitadores sobre pavimento, DH2, botones reflejantes sobre estructuras, DH3, botones, o D15, son los reguladores de velocidad. Bueno, aquí tenemos el código de forma y color para las rayas. Estas son las coordenadas que definen las áreas cromáticas para los colores que se utilizan en las marcas, y dispositivos para señalamiento horizontal y coeficientes de reflexión mínimos. Estas se dividen en 4 colores: blanco, amarillo, verde y rojo. Cada una tiene 4 puntos. Podemos observar sus coordenadas cromáticas, los coeficientes de reflexión mínimos. Bueno, estos pueden ser de pintura base solvente y base agua, y pintura termoplástica. Bueno, de acuerdo con el sistema estandarizado de la Comisión Internacional de Iluminación, para determinar el color medido con una fuente luminosa estándar tipo D65. Bueno, para aquellos proyectos donde se determine mediante estudio técnico que la cantidad de lluvia esperada pueda obstaculizar la reflexión del señalamiento horizontal, se deberán contemplar valores mayores previa autorización de la autoridad correspondiente. Bueno, aquí tenemos el color en las rayas y marcas. Bueno, estas marcas en el pavimento deben ser de color blanco, amarillo, verde o rojo reflejantes según su función. Estos colores están dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la tabla anterior, con los coeficientes de reflexión mínimos que en la misma se indica. Cuando el pavimento por su color no corresponde el suficiente contraste con las marcas, se recomienda delinear en todo su contorno de franjas negras de 5 centímetros de ancho. Bueno, en los dispositivos. Bueno, aquí tenemos que los botones reflejantes podrán ser blancos, amarillos o rojos según la marca que complementan, y deben estar dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la tabla 3 de la que hablé anteriormente, tabla 3 1-2.
Bueno, el cuerpo de botones, según el tipo de forma, su tipo podrá ser de blanco, gris mate o metálico. El color blanco estará dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la tabla anterior, o bien cuando sean grises mate o metálicos pueden ser de color aluminio. Marcas. Bueno, para la raya separadora de sentidos de circulación, bueno, aquí tenemos que se pintan o colocan sobre el pavimento para separar los sentidos de circulación vehicular en carreteras y vialidades urbanas de dos sentidos, generalmente al centro del arroyo vial, tanto en tangentes como en curvas. Según se muestra en la tabla anterior, deben ser amarilla reflejante y se complementa con botones reflejantes conforme a lo indicado en el inciso 3.1. Para carreteras y vialidades urbanas con ancho de arroyo vial de hasta 6.5 metros y vías y ciclovías, la raya separadora en sentido de circulación debe ser de 10 centímetros de ancho, y según su función es raya continua sencilla. Esta se emplea como se muestra en la figura de 2-2 en aquellos tramos donde la distancia de visibilidad es menor que la requerida para el rebase, conforme al apéndice A2 de este manual, o en los tramos donde por cualquier razón se prohíba el rebase. En la aproximación a las intersecciones que se tengan la raya de alto, como se muestra en la figura 3.2-6, su longitud respecto a dicha raya se debe determinar en función a la velocidad de proyecto. En caso de carreteras y vialidades urbanas nuevas o de operación, en las existentes, según se indica en la tabla 3.2-1, y deben ser de 30 centímetros en las ciclovías, como se muestra en la figura 3.2.27. Cuando la intersección sea con una vía férrea en carreteras y vialidades urbanas, su longitud nunca debe ser menor que la distancia definida de 35 metros antes del inicio de las marcas. Para cruce de ferrocarril, a que se refiere el inciso 3.2.1.8, hasta la raya de alto, como se muestra en la figura 3.2-11. Bueno, aquí tenemos unas imágenes, que es la figura 3.2- que es la ubicación de la raya separadora en sentido de circulación. Bueno, aquí tenemos en la figura de arriba, que es para un ancho de arroyo vial de hasta 6.5 metros, el eje de separación de sentido de circulación, como tenemos mostrado, la raya discontinua sencilla M-1.2 y la raya continua sencilla de la que hablamos anteriormente. Ahora bien, para el ancho de arroyo vial mayor de 6.5 metros, tenemos el eje de separación de sentido de circulación, la raya discontinua M-1.5, la raya continua sencilla M-1.3 y la raya continua discontinua M-1.4, que esa la hablarán mis compañeros después. Bueno, aquí tenemos la tabla, la de la longitud de raya separadora en sentido de circulación continua en la aproximación a una intersección. Bueno, aquí tenemos dos columnas, que es la velocidad de proyecto o de separación o de operación en kilómetros por hora y la longitud de raya. Aquí, dependiendo de la velocidad, es como va a ser la longitud de raya. Bueno, este valor va redondeado correspondiente a la distancia de visibilidad de parada AASHTO 1994. Bueno, la raya discontinua se emplea como se muestra en la figura. Esto es en aquellos tramos donde la distancia de visibilidad es igual o mayor que la necesaria para el rebase. Conforme a lo indicado en el apéndice 2 de este manual, consiste en segmentos de 5 metros separados entre sí 10 metros, en vialidades urbanas cuya velocidad permitida en el reglamento de tránsito de hasta 60 km por hora. En los segmentos podrá ser de 2.5 metros separados entre sí 5 metros. Y en ciclovías los segmentos separados deben ser de 1 metro separados 2 metros, como se muestra en la figura 2-27, que pueden observarla ahí abajo.
Bueno, para carreteras de vialidades urbanas con, eh, con un ancho de arroyo vial mayor a 6.5 metros, el ancho de la raya separadora de sentido de circulación en función del tipo de vialidad de que se trate debe ser el indicado en la tabla 3.2-2. Esta raya es, según su función, es para el tipo de vialidad. Si tenemos una carretera de 2 o más carriles por sentido de circulación, el ancho de la raya tiene que ser de 15 centímetros. Si tenemos una carretera con un carril por sentido de circulación o con o sin carril adicional, el ancho de raya debe ser de 10 centímetros, al igual de las vialidades urbanas, igual de 10 centímetros. Cuando entramos donde existan problemas de visibilidad por condiciones indicadas del clima, adversas u otros factores, se pueden poner en riesgo al usuario. Se pueden utilizar rayas hasta del doble del ancho indicado de la tabla 3.2-2. Bueno, eso es todo por mi parte. Mis compañeros les explicarán más sobre este tema. Gracias.